De paz inundada mi alma esté, oh, cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús me libró del yugo opresor, quitó mi pecado, lo clavó en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación. Alcancé salvación. La fe se tornará en gran realidad el día que Cristo vendrá. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, alcancé salvación. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Y en ti, Señor, seguro estoy, por tu amor salvo soy. Eres mi fe, mi esperanza. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Y en ti, Señor, seguro estoy, por tu amor salvo soy. Eres mi fe, mi esperanza. Alcancé
Buenos días, hermanos, les saludo a todos, esperando que estén bien. El día de hoy vamos a iniciar con la serie que vamos a tener de predicaciones acerca de la carta de Pablo a Tito. Así que quiero que usted me acompañe a esta carta que tiene 3 capítulos, pero es muy relevante, muy importante que la Iglesia del Señor, que nosotros conozcamos esta carta porque es muy importante para una congregación. Bien, vamos a ver una introducción, así que quizás nos vamos a ver un pasaje y lo vamos a estar observando y aprendiendo, pero sí vamos a ver una introducción de esta carta y ver algunas cualidades e importancia que tiene. Primero vamos a ver el contexto de esta carta y después, en segundo punto, vamos a ver un poco el contenido general de la carta. ¿Sí? Bien, el contexto de esta carta. Primero vamos a ver quién es el autor, y usted, si ve el versículo 1, va a saber que el autor de la carta es el apóstol Pablo, dice siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Sí? O sea, una carta que tiene la autoridad de un apóstol, y los hermanos de la iglesia a la cual estaba administrando Tito debían conocer que esta carta tenía una autoridad de parte del Señor, porque el apostolado era un representante de Cristo. ¿Sí? Entonces nosotros debemos entender esta carta como que es el autor, sí, es Pablo, pero con el sello y la inspiración y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para una congregación. También podemos saber que esta carta se escribió, según los estudiosos, dicen que se escribió en el año 65 después de Cristo. Es decir, es una carta bien tardía, ya que Pablo estuvo pronto a morir después en su segundo encarcelamiento, en el año 68, por ahí aproximadamente, o 69 dicen algunos. Entonces esta carta es una de las últimas cartas que Pablo escribe, y bueno, sabemos que 2 Timoteo es la última carta que Pablo escribe, pero esta fue anterior a esa, que 1 Timoteo y Tito son las antecesoras de la última carta, que sería 2 Timoteo. Entonces, estas 3 cartas, 1 y 2 Timoteo y Tito, forman estas cartas pastorales que se les llama, las cuales Pablo escribió a 2 siervos del Señor, 2 ministros, llamados Timoteo y otro Tito. Bien, esta carta probablemente Pablo la escribió cuando él estaba libre, no estaba encarcelado. ¿Sí? Nosotros podemos notar en el versículo 5 que Pablo estuvo sirviendo junto a este hombre Tito y visitando iglesias, fundando iglesias, pero en esta iglesia donde está Tito, Pablo decide dejarlo, y Pablo probablemente le fue a visitar otras congregaciones que él había fundado. Por tanto, deja a Tito con un propósito que lo vamos a ver más adelante. Entonces Pablo está libre, estuvo preso en Roma, ahora está libre, y después va a estar encarcelado, como lo notamos en 2 Timoteo, ya pronto a morir. Bien, entonces vemos que Pablo estaba libre cuando le escribe esto. No sabemos en qué lugar específicamente Pablo, algunos dicen que fue Corinto, donde estaba, o Éfeso, pero no tenemos detalle de ese dato. El destinatario lo podemos conocer en el versículo 4, dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Sí? Le nombra aquí el destinatario a quien escribe Pablo, es a Tito, y lo llama como su verdadero hijo en la común fe. ¿Ya? Él ve que Tito era un creyente, pero lo llama hijo, y esto es un indicio de que Tito fue quizás un convertido por medio del apóstol Pablo en su ministerio, y viendo los datos bíblicos, probablemente Tito fue de la iglesia de Antioquía, la primera iglesia donde Pablo estuvo sirviendo, ministrando a través de la palabra.
Por tanto, era un hijo, le llama un hijo, es decir, que como que Pablo le había, digamos, hecho nacer por medio de la palabra. Uno sabe que es el Señor, pero utiliza a hombres, ¿verdad? Y utiliza instrumentos humanos. Además, Pablo, si notamos en 2 Corintios 12:13, que lo llama hermano, también en 2 Corintios 8:23 lo llama su compañero y colaborador. ¿Sí? Después de que Tito fue aprendiendo más del Señor, después Pablo lo lleva a sus viajes misioneros que él hizo para que lo ayudase. Bien, entonces acompañó al apóstol en distintos viajes, como a Jerusalén cuando hubo un concilio también, y esto se narra en Hechos 15 y en Gálatas 2, 1 al 3. Es decir, Tito acompañó, también estaba Bernabé, para este concilio que hubo en los primeros tiempos de la iglesia. Entonces fundó y construyó las iglesias, y una de ellas ubicadas en la isla de Creta, que es donde Pablo ahora le escribe a Tito, y Tito estaba, por ejemplo, lo vemos en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta. Ahí está hablando de esta isla, la isla de Creta. Y fue enviado, tenemos otro dato, que anteriormente en su servicio al Señor, fue enviado Tito para hacer llegar a los Corintios la segunda carta de Pablo. En 2 Corintios 8:17 notamos esto, y esto nos da un dato importante de Tito, porque entendemos el carácter de Tito. Probablemente, ya que la iglesia de Corinto, como ustedes saben, era una iglesia conflictiva, y Pablo lo que hace es mandar a Tito para que hiciese llegar la carta que Pablo escribe, la primera carta. Entonces notamos que al parecer Tito tenía grandes habilidades o dones del Señor para resolver conflictos, ¿sí? Corinto era una iglesia conflictiva, y Pablo decide enviar a Tito para que haga llegar la carta y para que conozca la realidad de la congregación y para que de alguna forma pueda ayudar a resolver ciertas cosas de la congregación también. Entonces era un intermediario de Pablo, a veces también, porque a veces la iglesia obviamente atacaba a Pablo, la iglesia de Corinto principalmente tenía ciertas dudas del ministerio de Pablo, y probablemente Tito fue uno de los que fue un intermediario, alguien que pudo poner paño frío a todo lo que estaba ocurriendo. Entonces vemos que ahora lo pone Pablo a Tito en Creta, le da esta misión de estar en este lugar, en esta isla, con un propósito. Y también vemos que al dejarlo en Creta, vamos a ver que la isla de Creta y la iglesia estaba ahí también con ciertos problemas, estaba desorganizada, y por tanto entendemos que Pablo deja a Tito por estas cualidades que él tenía de resolver ciertos conflictos. Tito, lo interesante es que es distinto a Timoteo, ¿sí? Timoteo, si uno lee las cartas a Timoteo, Timoteo era más tímido y se desanimaba con mayor frecuencia. Tenía esa tendencia de desanimarse frente a los problemas, ¿sí? Y por eso Pablo en su carta lo alienta mucho, fuertemente. Pero Tito, nosotros notamos por el contenido de la carta que Tito no necesitaba aliento. ¿Por qué? Porque su carácter era así, era más sólido, era más estable, y él podía resolver ciertos conflictos. Entonces vemos dos ministros distintos, uno que tenía la tendencia de desanimarse, pero otro que era más sólido, era más fuerte, y que también él podía consolar, también fortalecer a los otros hermanos y el otro siervo del Señor, como lo hizo también en la vida de Pablo. Entonces notamos también en 2 Corintios 8, 16 y 17 que al igual que Timoteo, Tito tenía una gran carga y un gran deseo por servir en la congregación, una carga pastoral que podríamos llamarla así, similar a la que Pablo también tenía. Bien, entonces está Tito ubicado en esta isla donde Pablo lo había dejado, para que en esta isla, donde habían diferentes grupos en diferentes ciudades de esta isla de cristianos, Tito pudiese, como notamos en el versículo 5,
corregir lo deficiente. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. ¿Sí? Eso es, se puede traducir como ordenar lo desorganizado de la iglesia. ¿Sí? Nosotros conocemos por los datos bíblicos que esta iglesia probablemente fue fundada después de Pentecostés. En Hechos 2 notamos que hubieron cretenses cuando Pedro predica la palabra. Cretenses judíos, ¿verdad? Entonces ahí había diferentes grupos de diferentes lugares en el día de Pentecostés y los cretenses probablemente se convirtieron, un grupo de cretenses se convirtieron y después probablemente ellos fueron los que fundaron esta congregación. Pablo no hay ningún dato de que Pablo la haya fundado, por tanto esto podemos entender así, que esta congregación en Creta, en diferentes ciudades de Creta, era una iglesia que llevaba años, pero sin embargo habían cosas desorganizadas en la congregación, ¿sí? Y por eso Pablo dice en el versículo 5 que corrigieses lo desordenado, lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad. Esto nos enseña que la congregación podía tener mucho tiempo, pero no habían ancianos en las distintas localidades, grupos en esta isla, y era necesario que hubiese liderazgo, obviamente lo vamos a ver, para guiar la congregación, ¿sí? Un liderazgo idóneo. O sea, Pablo, cuando él fundaba una congregación, él procuraba siempre establecer, si usted lee Hechos, establecer ancianos, formar un liderazgo dentro de cada congregación, porque eso era muy importante, era vital para la vida espiritual de la iglesia, ¿sí? Entonces, por eso notamos que es importante entender esta carta, la carta de Pablo a Tito. Bien, ¿cuál es el escenario donde Tito se encontraba? ¿Cuáles eran los problemas que Tito podía ver, que podía observar, que tenía que quizás lidiar con ellos en este lugar de la isla de Creta? Bien, vamos a ver un poco el escenario de las iglesias ubicadas en la isla de Creta. Bueno, vamos a ver un poco la geografía, a entender que esta era una isla grande, una isla montañosa. De hecho se dice que en una montaña gigante se le veneraba a un dios, al dios Zeus. Recuerden que esta isla es una isla griega, donde obviamente la gente que no conocía al Señor tenía muchos ídolos, ¿verdad? Y uno de ellos era Zeus, que era el más poderoso, entre comillas, este dios, y una montaña grande, esta isla lo adoraban, ¿sí? Era una isla que medía entre 350 kilómetros de largo y 80 kilómetros de ancho. O sea, era un lugar grande, una isla grande. Y está ubicada frente al país de Libia. Si usted puede buscar un mapa, puede ver que en este país, frente a este país africano, está esta isla llamada Creta. Bueno, su economía de los ciudadanos de acá de esta isla era típicamente la agricultura y el cultivo de olivo y sus productos y ganadería, ¿sí? En ese sentido, de eso podían vivir como a una isla, ¿verdad? La moral, ¿cómo estaba la vida moral de los ciudadanos de acá? Era una sociedad, hermanos, y esto es lo que Pablo lo muestra acá en esta carta. Era una sociedad corrupta, caracterizada por la mentira, por la maldad, los excesos y el ocio. Y eso Pablo lo dice acá en el versículo 12 del capítulo 1. Uno de ellos, su profeta, hablando de un poeta de esta época, probablemente un profeta, un poeta pagano, ¿verdad? Un filósofo de esa época, un griego. Dice, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias. Fíjense cómo era la sociedad, la moral de ese momento, la vida, la conducta. Eran caracterizados por la mentira, por ser malas bestias, glotones, les gustaban los excesos en todos los sentidos, y eran ociosos, es decir, les gustaba mucho la entretención y perder el tiempo. Entonces, hermanos, el desafío de Tito
era grande. ¿Por qué? Porque la congregación, la iglesia, está siendo influenciada, arrastrada por esta cultura, por la moralidad de los cretenses. Ser cretenses para los griegos era mal visto. Para el mundo conocido, ser cretense era mal visto. ¿Sí? Porque ser cretense era sinónimo de ser un engañador, un mentiroso, un estafador. ¿Sí? Tenía un mal testimonio, ¿sí? Mal testimonio, y la congregación, por tanto, estaba siendo atraída, influenciada por estas prácticas. ¿Sí? Bien, entonces ese es el desafío. Entonces nosotros entendemos esa la cultura y vemos que hay un gran desafío de Tito. ¿Sí? También vemos un poco, ya mencioné de cómo surgió esta congregación. Llevaba años, pero estaba desorganizada. ¿Cuál era la vida espiritual dentro de la congregación? Si notamos en el versículo 14, es probablemente que estaban siendo influenciados por los judaizantes. Noten, versículo 14 del capítulo 1, no atendiendo a fábulas judaicas, ¿sí? Mitos judaicos o enseñanzas judaicas. En otras palabras, estaban siendo influenciados por judíos que se disfrazaban de cristianos para introducir de nuevo al pueblo de Dios los ritos de Moisés, los rituales, las tradiciones, de tal modo que se apartaban de la gracia y de la verdad de Jesucristo, del Evangelio. Entonces estaban arrastrados. Podemos saber entonces que muchos de los cristianos que se convirtieron, que estaban en esta iglesia, estaban siendo influenciados por los judaizantes. Tenían que circuncidarse, tenían que guardar un día, tenían que hacer esto, otro. Y se volvieron quizá algún grupo de los cristianos muy rectos externamente, pero no habían realmente conocido realmente la gracia y el Evangelio. Había otro extremo. Nosotros entendemos, base del versículo 16, que estaba el otro extremo, que no era el legalismo, no de buscar lo exterior, una vida recta simplemente, sino que había otro extremo que era el libertinaje, ¿sí? Cuando abusaban de la gracia de Dios. Versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, ¿sí? Es decir, habían cristianos o supuestos cristianos que decían, yo conozco a Dios, pero vivo una vida como la cultura de ese momento, como el mundo de ese momento, ¿sí? Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, ¿sí? Entonces Pablo ve que hay dos grupos en la iglesia, los que están siendo judaizados, por así decirlo, y otros que están viviendo como el mundo vive. Y eso, hermanos, eso es lo que pasa hoy en día en la congregación. Algunos son muy religiosos, muy de vivir una vida recta, tratar de cumplir con cada cosa, venir a las reuniones, orar, venir a todas las reuniones, servir, un montón de cosas, pero quizás es algo solamente externo, ¿sí? Y buscando su propia justicia a través de las obras, ¿sí? Y eso se puede ver, una vida religiosa así como marcada, yo tengo, la tendencia es el orgullo. Es decir, yo estoy bien delante del Señor por hacer un montón y disfrazarme de ser cristiano. Pero quizás no es cristiano la persona. Y está el otro extremo en una congregación, es que la gente por entender mal la gracia del Señor. El Señor es misericordioso, me perdona, la salvación no se pierde, entonces, si la salvación no se pierde, entonces puedo vivir como a mí me da la gana, ¿sí? Y obviamente aquellos que piensan así de esa forma y se entregan al pecado, se entregan a la vida mundana de hoy, obviamente que no han conocido al Señor. Por eso Pablo dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Bien? Entonces la gracia de Pablo lo va a enseñar, que la gracia nos lleva a una vida de santidad, pero una vida no de santurronidad, por así llamarlo, ¿sí? La gracia, hermanos, es como digamos, el neutro de estos dos extremos. O sea, la gracia nos lleva a la santidad, pero no algo externo,
y no nos lleva al libertinaje. ¿Bien? Y eso Pablo lo va a mostrar cuál es su énfasis en esto. Bien, ¿cuál es el contenido? Segundo punto, ya vimos un poco el contexto, donde Pablo escribe, el contexto de Tito, ¿verdad? El gran desafío que tenía Tito en cuanto a esta congregación que él tenía que organizar, que tenía que poner orden en cierto asunto, enseñar la Escritura. Y vamos a ver el contenido un poco a grandes rasgos, el contenido de la carta. Bien, ¿cuál es el contenido? En primer lugar, el propósito. ¿Sí? Viendo estas características, viendo el contexto, ¿cuál es el propósito de Pablo enviar a esta carta a Tito? Podemos saber que Pablo quería instruir a Tito, aunque ya le había dicho estas cosas, pero quiere repetirle las cosas que Tito tenía que hacer en esta isla. ¿Sí? Por eso dice en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es decir, ya Pablo lo había dicho, le había dicho a Tito, mira, te voy a dejar acá y esta es tu misión. ¿Sí? Ya lo conocía, pero probablemente quiere recordarle todas las características, porque va a señalar, recordarle cuáles son las cosas que él le mandó que hiciese en la congregación. Pero también tiene un interés Pablo, tiene un motivo por el cual él escribió. Y lo notamos, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Es decir, quiere autentificar a Tito, Pablo. Quiere poner el sello a Tito para que la congregación, para que los hermanos sepan de que Tito no es que está recibiendo órdenes por su corazón nomás, por sus caprichos, sino que había recibido órdenes del apóstol Pablo. En otras palabras, del Señor Jesucristo. ¿Sí? Por tanto, esa autoridad, quería como transferirle a Tito esa autoridad dentro de la congregación, decirle, miren, si ustedes, a los creyentes de ese momento, si ustedes menosprecian, si ustedes van en contra de la autoridad de Tito, entonces estarían yendo en contra de la autoridad mía, de mis palabras, y si van en contra de la autoridad mía, irían en contra de la autoridad del Señor. Y hermano, esto es una enseñanza para las congregaciones y para nosotros, que ya no hay una autoridad en ese sentido de apostólica hoy en día, ¿sí? Pero sí tenemos la Escritura. Tenemos como la palabra de Dios como la autoridad de nosotros. Por tanto, si la palabra nos enseña ciertas cosas y que a veces son duras de recibir, debemos aceptarlas. Debemos tener un corazón humilde porque es la palabra nuestra autoridad, la autoridad que Dios plasmó en su palabra. Por tanto, si el Señor quiere una iglesia como lo vamos a ver en esta carta, debemos, hermanos, tener una actitud humilde y obedecer a lo que la palabra nos enseña que una iglesia debe procurar. ¿Sí? Bien, entonces quiere autentificar el ministerio de este hombre llamado Tito y que la iglesia no lo vaya a menospreciar, no vaya a decir, tú no tienes autoridad. No, el apóstol Pablo me encomendó. ¿Sí? Entonces quiere darle Pablo esta autoridad. Bien. Entonces, Pablo le da muchas instrucciones de qué es lo que tenía que enseñar dentro de la iglesia y qué tenía que hacer dentro de la congregación. Entonces vemos que habían algunas cosas que Tito debía hacer y enseñar, y esto conllevaba corregir, ordenar lo deficiente de la iglesia, ya lo hemos mencionado. Esto conlleva establecer un liderazgo de ancianos, un liderazgo idóneo de ancianos, con requisitos. Esto conllevaba a enseñar fielmente el verdadero evangelio, como lo notamos en el capítulo 1, 9 al 11. Y esto era el fin ¿para qué? Para proteger del error de la congregación. Habían falsos maestros, como lo hemos mencionado, que querían arrastrar de otras ideas, otras filosofías, y se requería que se enseñara la sana doctrina, el Evangelio.
Y esto conlleva a reprender también, como notamos en el capítulo 1:13, lo voy a leer este texto, dice: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Sí? Tito tenía que a veces reprender duramente a la congregación por las prácticas que estaban siendo influenciados. Entonces, hermanos, vemos el desafío de Tito. Esto conllevaba también enseñar que el Evangelio se debe reflejar en las vidas de los hermanos. Eso se muestra en el capítulo 2, versículo 1 al 15. ¿Sí? Es decir, la sana doctrina tiene que ver, también está conectada con una sana práctica. ¿Sí? El Evangelio, hermano, no está desconectado con nuestra vida cotidiana. Y por eso, en el capítulo 2 vemos muchas cosas muy prácticas, ordenanzas que debía enseñar Tito a la congregación. ¿Sí? Y esto nos muestra, hermanos, que la iglesia está llamada a ser santa y que la iglesia está llamada a adornar la doctrina del Evangelio. Esa palabra adorno, que Pablo la utiliza, por ejemplo, en versículos 5 y 10, significa, de ahí viene la palabra cosmético. ¿Sí? Cosmético, es decir, que nosotros como creyentes debemos maquillar, por así decirlo, adornar el Evangelio para que las otras personas, hermanos, no blasfemen a Dios, no vayan en contra de Dios, sino que sea todo lo contrario, que la gente pueda ver que el Evangelio es hermoso en nuestras vidas y que diga las personas que no conocen a Cristo: yo quiero tener una vida así. ¿Sí? Yo quiero que el Señor me cambie de esa manera. ¿Sí? En diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, la iglesia está llamada a hacer como no adaptarse al mundo para que el mundo llegue a la iglesia, no, sino que a través del Evangelio, mostrando el Evangelio, la gente sea seducida por el Evangelio, viendo el Evangelio en nuestra vida. Bien, ese es un desafío y Pablo lo quiere mostrar en el capítulo 2. Bien, esto conlleva a no perder el tiempo también, como lo enseña en el capítulo 3, versículo 1 al 15, le dice a Tito que no pierda el tiempo con discusiones, ¿sí? Con muchas discusiones, diferentes temas que causan división en la iglesia, no. Y que si alguien procuraba ir en contra de él y cuestionar todo, debía amonestar una o dos veces, como vemos en el versículo 10, al hombre que causa divisiones. Después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal es pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es decir, que tenía que evitar las discusiones y a veces ordenar esos asuntos, porque eso pueden dividir a una congregación. Bien, cuando alguien no está yendo con la palabra, sino en contra de la Escritura. Entonces, esto podemos ver, hermanos, que no era una tarea fácil de Tito. Sin embargo, es lo que debe hacer un pastor y un liderazgo dentro de la iglesia. ¿Sí? Debe procurar todas estas cosas que esta carta nos van a enseñar y que la iglesia también debe procurar hacer. ¿Sí? Entonces, esta carta es como para los líderes de la congregación, pero también para los miembros, ¿sí? de la congregación. No solamente para los líderes, sino para los miembros de la iglesia. Entonces, podemos bosquejar a grandes rasgos los 3 capítulos de Tito de esta manera. El capítulo 1 nos enseña a Pablo que el Evangelio debe reflejarse en nuestra vida dentro de la congregación, principalmente en el liderazgo, porque da requisitos del liderazgo, etcétera, etcétera, y lo que debe hacer un líder, ¿sí? Lo que debe también tener cuidado un líder. Entonces, ¿cómo el Evangelio se ve reflejado en la vida de un líder? En el capítulo 2 vemos el Evangelio reflejado en la vida familiar y personal. ¿Sí? Pablo se concentra en que los hermanos puedan en su familia mostrar el Evangelio y en su vida personal, en su testimonio personal, puedan mostrar el Evangelio. En el capítulo 3 podemos ver también que el Evangelio es reflejado en la vida pública. Capítulo 1, congregación. Capítulo 2, vida familiar y personal. Y en el capítulo 3, Pablo va a enseñar de cómo la congregación debe comportarse en esta sociedad, ¿sí? Cuando trabaja, ¿verdad? Cuando sale
cuando está con gente pública, ¿verdad?, afuera de la congregación y afuera de su casa, cómo debe el cristiano vivir. ¿Sí? Y todo esto, hermanos, todo esto práctico de Pablo tiene una base doctrinal. Para todo esto, tiene una base doctrinal. Bien, ¿y dónde vemos ese corazón de Pablo que lleva a la práctica de la iglesia? Y el centro, yo creo que es el centro de esta carta, está en el capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice, porque ahí vemos un motivo, o sea, ¿por qué te mando? ¿Por qué tienes que hacer todo esto en la iglesia? ¿Por qué? ¿Cuál es el porqué de todo? ¿Por qué debemos reflejar el Evangelio en cada área de nuestra vida? ¿Por qué? Y aquí está la respuesta. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, es decir, la gracia de Dios nos enseña, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. ¿Notaron el énfasis de Pablo? Es decir, hermanos, la gracia nos enseña no a lanzarnos al pecado. No, la gracia de Dios nos enseña, nos impulsa a vivir vidas que reflejen a nuestro Señor Jesucristo para su gloria. ¿Cómo podemos hacer eso? A través de vivir vidas separadas de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Debemos vivir distintos a este mundo, conforme a lo que el Señor nos enseña en su Evangelio. Por eso dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? ¿Por qué? Versículo 14, hablando del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo, hermano, miren con el propósito que el Señor se dio en la cruz del Calvario, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Gloria al Señor eso. Nos redimió, hermano, de muchos pecados que nosotros habíamos cometido contra Dios. Y ahora el Señor se dio para perdonarnos, para mostrarnos su amor, para limpiarnos, para Él cargar con nuestra deuda. Pero miren el propósito. Versículo 14 más adelante. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y fíjense, y purificar para sí, un pueblo propio, hermanos, celoso de buenas obras, es decir, un pueblo santo, propio, separado, consagrado para Él. Hermanos, esa es la iglesia, y eso es lo que la iglesia está llamada a hacer. Por eso notamos en Efesios, por ejemplo, el propósito de la salvación. Capítulo 1, notamos de Efesios, dice, capítulo 1, versículo 4, según escogió en Él, antes de la fundación del mundo, propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando vemos, por ejemplo, la carta de Pedro, hermanos, también notamos lo mismo, hablando con términos, uno puede decir, del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Sí, siempre el Señor ha querido tener un pueblo así, pero ahora lo hace a través del Señor Jesucristo. Si me acompañan a Pedro, por ejemplo, notamos la esencia de una iglesia. Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Noten, todo ligado al Antiguo Testamento, somos sacerdocio, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que antes no erais pueblo,
pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, ser pueblo de Dios, somos un pueblo adquirido para Él, propio para Él. Por tanto, nuestra actitud, nuestro comportamiento debe ser distinto a las prácticas de este mundo, distinto. Así que esa es la esencia de la carta de Pablo a Tito, que las congregaciones, que la iglesia del Señor pueda entender la gracia, vivir, aprender el Evangelio, pero que ese Evangelio que conoce la congregación no esté divorciado a una práctica. De hecho, si uno enseña el Evangelio, el correcto Evangelio, eso va a producir en nosotros, en nuestros corazones, vivir una vida correcta, una vida correcta en nuestra práctica. Entonces, ese es el tema central de la carta de Pablo a Tito. Amén. Entonces, podemos notar en esto que Pablo enseña aquí, que la gracia de Dios, cuando Él nos justificó, de hecho en el capítulo 3 también menciona esto de la justificación por gracia. La justificación, hermanos, que Dios nos haya declarado justo por Cristo, porque Él murió en nuestro lugar, eso nos impulsa a una vida piadosa, de santificación. Es decir, entender la justificación por gracia nos lleva a una vida de santificación, es decir, de apartarnos del pecado. Y es un obrar, hermanos, que hace el Espíritu en nosotros, ¿sí? Cuando Él trabaja a través de la palabra, alimentándonos a través de recordando la Escritura, de amonestando con la palabra, nos va transformando el Espíritu, nos da el poder, el querer como el hacer, pero también hay un trabajo de nosotros, de apartarnos del pecado, ¿sí? Y vivir conforme a Cristo. Entonces, estas dos cosas, la justificación, está muy ligada con el proceso de santificación, que es lo que le importa a Pablo en esta carta. Y hermanos, no a un hombre, sino que lo que le importa al Señor Jesucristo, lo que importa a nuestro Señor. ¿Sí? Es que crezcamos en madurez en Él, para que reflejemos su gloria, su hermosura, su majestad a este mundo para su gloria y para que otros lleguen a conocerlo a Él. Entonces, cuando no hay una iglesia que no se parece a la palabra y no está viviendo conforme al Evangelio, hermanos, el mundo no va a querer llegar a los pies del Señor. Porque, hermanos, nuestra tarea es reflejar el Evangelio. ¿Dónde estemos? En nuestro hogar, y lo vamos a ver más adelante. Pero, lamentablemente, la iglesia de hoy, por estar desorganizada, ¿sí? Mucha iglesia de hoy, y también examinando nosotros cómo estamos, por estar desorganizada, y no solamente en cuanto a los líderes, sino a la vida individual de cada miembro. El Evangelio pasa algo. El Evangelio es poderoso, nosotros sabemos, convierte al pecado, sí. Pero Dios en su soberanía hace que las iglesias o los creyentes individualmente sean los instrumentos para que su evangelio sea poderoso y efectivo en ese sentido, ¿sí? A través de las vidas, a través del testimonio. Entonces eso es parte del plan de Dios, que a través de su iglesia otros lleguen a conocer el Evangelio. Por eso dice Pablo aquí, que adornen la doctrina, adornen el Evangelio. Bien, que el Señor nos ayude a comprender esta carta, que el Señor nos ayude a tomar el peso de esta carta y que el Señor nos guíe a mí como pastor, a ustedes como los miembros de la congregación, para que seamos humildes y nos sometamos a la enseñanza bíblica de lo que el Señor nos quiere transmitir
durante esta serie de predicaciones. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra, porque ella es viva y es eficaz. Señor, gracias por esta carta que usted inspiró para usted mostrar qué es lo que usted espera de una congregación. Señor, ayúdanos a entender que usted quiere un pueblo celoso, de buenas obras, quiere un pueblo santo, un pueblo que te tema, que te honre, que entienda que la gracia nos impulsa a dejar, a renunciar a este mundo, a renunciar a lo que este mundo nos ofrece y a conformarnos a tu evangelio y a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por esta carta. Sigue dándonos la sabiduría, la comprensión de ella para poder atesorarla en nuestros corazones, Señor. ¿Sí? Y, Señor, que usted dé sabiduría al liderazgo de la congregación para que puedan ellos, para que yo, Señor, pueda guiar a la congregación a través de su palabra y no, Señor, según mis pensamientos. Y, Padre, gracias porque no necesitamos ir a un libro de psicología o de administración del mundo o algo así para guiar a la congregación, organizar la iglesia, sino que tu palabra usted instauró todo, Señor. Y gracias porque estos pilares que usted muestra en Tito son claves, Señor, son claves para una iglesia en este tiempo, Señor, sabiendo que la situación de Creta, de la moralidad de ese entonces, es muy similar a lo que estamos viendo en este mundo y en nuestro país. Así que, Señor, ayúdanos, Señor, a poder tomarle el peso, Señor, a tu palabra. Danos ese temor reverente ante ella. Dejamos todo en sus manos, Señor, sabiendo, conociendo que usted va a obrar en el pueblo suyo, en sus ovejas. En Cristo Jesús. Amén.